Hola Marc, ¿qué tal? Bueno, estoy encantada de estar aquí porque al final este es un rincón en el que quiero que hablemos y tengamos conversaciones enfocadas en lo que es el propósito. Me apetece también hablar de esto porque me siento muy identificada ahora en el momento en el que estoy en mi vida con todo lo que tiene que ver soltar el control, con todo lo que tiene que ver autoconocimiento personal, el poder confiar también y tener fe, que es algo que pues a veces por el ego y demás se nos complica. Entonces, bueno, estoy encantada de que estés aquí y vamos a hablar de ello. ¿Qué te parece? Me parece que estamos dando un gran servicio al mundo, me parece que a través de esto nos enseñamos todo lo que necesitamos aprender y justamente hoy venimos a hablar de cuál es el propósito que tiene una persona y por qué no lo encuentra. ¿Por qué todo el rato se autoflagelan? ¿Por qué todo el rato no dejan de ver nubes y nubes y nubes? Y por mucho más que quieren, no consiguen conectar con aquello que realmente han venido a hacer a este mundo. Y yo creo que el principal problema es porque se centran en las ganancias del mundo externo. Se centran en aquello que pueden lograr, en aquello que pueden conseguir, el coche, la casa, y se generan unas expectativas y cuando eso no sucede, entonces sienten que fracasan. Entonces yo simplemente vengo a aportar lo que creo que puede hacerte recuperar el propósito por el que tú viniste a este mundo. Porque realmente el propósito, según yo, según mi opinión, tu propósito ya lo sabes. Lo único que tienes que despejar las nubes del camino que tú misma te has puesto para poder llegar a darte cuenta de que eso siempre estuvo ahí. Y a través de tu propósito, a través de despejar las nubes, podrás ver a Dios directamente. Podrás aportar tu servicio al mundo, podrás ver que no era tan difícil, que lo único que tenías que hacer era quitar todas las ideas de limitación que tenías en tu mente de ti misma y decir yo no soy limitada, yo valgo más que esto, yo merezco más que esto. Mi servicio al mundo aporta, pero para eso tienes que rendirte y tener fe en que todo se va a dar, porque muchas veces creemos muchas cosas, en el sentido de voy a crear un negocio, pero en tu mente inconsciente te estás diciendo todo el rato que es imposible que pase eso. Estás poniendo más atención en observar la realidad de que todo eso no suceda a que sí suceda. Y en lo que te centras se expande. Por tanto, la única solución aquí es poder entender que el propósito nace cuando despejas las nubes. ¿Cuál crees que es la forma para ver el propósito que tienes realmente de vida? Bueno, yo creo que has mencionado cosas que son muy clave y también muchas veces, ¿no? Cuando no tenemos un nivel elevado de conciencia, tenemos como una voz, ¿no? Que escuchamos constantemente y esa voz muchas veces está como programada por una serie de semillitas que van programándose en toda nuestra vida, primero por nuestro papá, por nuestra mamá, por lo que entendemos de las creencias que ellos tienen y nos trasladan, por lo que vamos viviendo en el cole, por lo que vamos viviendo con nuestros amigos. Entonces, esas voces a las que hacemos tanto caso son a nivel inconsciente y muchas veces, la mayoría de las veces, ni siquiera hemos decidido creer en ellas, simplemente están como programadas y cuando vamos en piloto automático estamos con todos esos pensamientos constantes y rumiativos y les hacemos muchísimo caso y nos alejan, esas son las nubes que tú comentabas, que nos alejan de realmente tener la claridad mental para poder conectar con ese para qué nuestro, ¿no? Y muchas veces también yo creo que nos cambian el estado emocional porque es como ponernos de repente unas gafas que son oscuras, negras, esas emociones pues más de tristeza, de melancolía, que tienen que ver con esas voces, ¿no? Y que muchas veces pues no son por una decisión propia, sino por la propia programación que tenemos. Entonces, a medida que vamos trabajando en nosotros, que vamos también haciendo una exploración en ese autoconocimiento y vamos soltando y desprogramando esas vocecitas, nos va ayudando mucho más a poder encontrar ese propósito y estar más alineados con realmente lo que sentimos, lo que pensamos y cómo actuamos. Y por eso desde ahí también es importante pues, poder estar atento como un ojo observador a esos pensamientos que nos repetimos y poder transformarlos, porque si yo tengo un diálogo interno súper autoexigente, ¿no? Que yo con esto me siento muy identificada, porque de hecho lo estábamos hablando antes, en mi vida ahora mismo pues hay veces que intento tener el control en todo e intento pues abarcar mucho más de lo que realmente puedo llegar. Entonces
Pues esto también tiene que ver con poder ser consciente y observar cómo me estoy hablando. Porque si yo me hablo de una manera totalmente negativa, me machaco, me estoy criticando, me estoy enfadando conmigo misma, pues ¿qué voy a proyectar? ¿No? Hasta la forma del lenguaje no verbal se empieza a transformar, me empieza a poner más, o sea, como, no sé, como cabizbaja. Y esto también es importante para poder identificar ese propósito, el ser consciente de observar cómo nos hablamos. Creo que esto sería como un pilar importante, ¿no?, en el autoconocimiento. Por supuesto, nadie es perfecto. Yo también muchas veces intento tener el control de las cosas, intento salvar mi vida por un lado, por otro. Y como más la intento salvar, más me doy cuenta de que más caigo en la tentación del ego de querer controlar lo que está pasando fuera de mí en vez de intentar gestionar y limitar la voz del ego que tengo dentro. Entonces creo que las bases para poder encontrar ese propósito de vida y encontrar ese servicio al mundo, la primera de todas es reconocer que estamos equivocados. Porque primero pensamos que para que nos reconozcan tenemos que tener. Luego tenemos que empezar a hacer. Y luego por fin seremos esa persona que ya lo tiene todo, que ya es abundante, que ya está en ese punto de vida que tanto anhelamos. Pero es que lo que no nos damos cuenta es que esa ley tan básica del ser, hacer, tener nunca la aplicamos. La intelectualizamos, la interiorizamos un poquito, pero no la aplicamos del todo porque no creemos en ella en su totalidad. Por eso primero tendrás que convertirte en aquel que sirve al mundo para luego hacer de forma natural las acciones que te salgan del corazón para poder ayudar a los demás. Y será entonces cuando se vea reflejado en tu mundo exterior. Simplemente el mundo exterior nos está mostrando un espejismo de lo que nosotros estamos siendo por dentro. Si fuera de ti hay relaciones tóxicas, si fuera de ti hay escasez económica, es porque tienes escasez mental. Y tienes que haber partido de un pensamiento de pensarte como limitado, como escaso y como incapaz, para poder llegar a tener eso. Nos miramos nuestro propio ojo, nuestro propio ombligo, en vez de pensar que lo único que realmente importa es el otro, porque a través del otro es la única forma que yo encuentro para poder reafirmar que yo tengo todo aquello que creo que me falta. El amor, la capacidad, todo eso, toda esa positividad. Y el dejar ir, que es una técnica que estoy trabajando yo mucho últimamente, se basa justamente en esto. La técnica del doctor David Hawkins habla de que tú tienes que dejar ir las resistencias que tienes a recibir todo lo que ya está ahí. Porque si no te pones a vibrar en el mismo nivel que esas cosas, que esa vida, que todo eso, nunca vas a encontrar aquello que buscas. Si yo me pongo a preguntarte para qué quieres mejorar en tu negocio, para qué quieres aumentar el número de clientes, de ventas, da igual, probablemente me digas para vivir mejor. Y cuando yo te pregunte para qué quieres vivir mejor, para estar más cómoda. ¿Y qué conseguirás estando más cómoda? Pues estar más tranquila, más en paz, ¿verdad? Al fin y al cabo lo que buscamos es la paz. Y la paz no se encuentra a través de los recursos externos del ego, pensando que solo así nos satisfacerá esa parte nuestra que creemos que nos falta. Simplemente lo vamos a lograr estando aquí, en el peor momento en el que estás, en el peor momento que no te gustaría estar, incómoda, con todos esos sentimientos que se te vienen y pensamientos impuros de quiero dejarlo, no quiero avanzar, no quiero ayudar a los demás, solo quiero ayudarme a mí. Ahí es donde tú tienes que aprender a estar en paz. Partiendo de ahí, puedes avanzar y te darás cuenta de que si has conseguido estar en paz en medio del ojo del huracán, lo conseguirás estando mejor, obviamente. Dejarás de tener esa sensación de me falta algo. Porque cuando consigas todo eso, ese propósito, ¿no?, al que quieres llegar, porque realmente confundimos propósito con resultado, con objetivo final. El objetivo final no depende de ti. Cómo se dé, tampoco depende de ti. Solo se te pide que pongas tu voluntad en aquello que realmente quieres hacer. El problema es que pensamos que no podemos vivir de lo que nos gusta. Si te gusta ir en bici, ¿por qué no te grabas vídeos explicando toda tu pasión? Si te gusta realmente pintar, ¿por qué no te pones a pintar y explicas cómo pintas, por qué pintas y qué significa esto para ti? Pensamos que tenemos que hacer algo más para poder llegar a impactar a muchas vidas. Pero lo único que tienes que hacer es rendirte a hablar de corazón. Abrir tu corazón, vulnerabilizarte y entender que en tu indefensión radica tu poder. Y cuando entiendes que en tu indefensión radica tu poder, dejarás de defenderte de todos los ataques que crees que te hacen. Esas personas que están en tu pasado, esas personas que también están en tu presente, esas injusticias que vives con la autoridad, con Hacienda, y verás
que nada de eso tiene la importancia que tú le dabas. Cuando entiendas eso, encontrarás tu propósito y te rendirás al plan de Dios. Porque si te pones a observar el pasado hacia atrás, que como decía Steve Jobs, los puntos se unen hacia atrás, verás que todo tiene sentido. Y solo depende de nosotros, de ti, de mí, de los demás, de ver una vida con sentido o una vida sin sentido y sin ninguna relación. ¿Cuál crees que son un punto clave? Un punto clave o algunos puntos claves para que tú puedas encontrar el propósito. Yo creo que uno de los puntos claves para encontrar el propósito es estar en un estado de paz mental. ¿Qué pasa? Que aquí es verdad que en la cultura occidental normalmente buscamos mucho un estado de felicidad. Pero claro, la felicidad realmente implica una emoción de hiperactividad. Estás como muy efusivo, ¿no? Entonces eso tiene un momento de pico y luego decae. En cambio, me gusta mucho más para explicar un estado mental de paz y de calma, conectar con lo que dice la cultura oriental, que al final, cuando yo encuentro esa paz y esa calma, es algo que realmente se puede sostener. Para encontrar el propósito creo que es fundamental, primero, lo que estabas comentando, ¿no? Salir un poco de ese sistema del pensamiento, del ego, del miedo, de ir proyectando todo lo que es el éxito en lo externo, en lo material, en lo que podemos conseguir, en las ganancias. O sea, creo que el viaje es todo lo contrario, es de dentro a fuera, es primero disfrutar del proceso, saborear el proceso, porque siempre estamos pensando como en la meta, pero una vez que llegas a una meta que te hayas propuesto, luego hay otra meta y luego otra y luego otra, y realmente donde estamos viviendo es en el camino. Entonces, disfrutar ese proceso creo que es fundamental, saborearlo. Y has dicho algo que también creo que es súper importante y es poner la voluntad y soltar el control. Simplemente es tener la voluntad de hacer algo, de ponerte al servicio y luego soltar ese control y confiar y tener fe en que todo está bien como está y todo lo que tenga que ser será lo más adecuado. O sea, estar abierto a lo que suceda. Y luego desde ahí también, cuando soltamos el control, no estamos con ese arquetipo de la jueza o el juez que no solo nos juzgamos a nosotros, sino que obviamente lo proyectamos porque el ego lo que hace es proyectar y juzgamos a los demás. Entonces el foco, en vez de estar otra vez en mí, vuelve a estar en lo externo y ese es el error que siento que muchas veces cometemos, ¿no? Con todo este tema de la claridad mental. Siento que por eso estamos también ahora mismo está tan de moda el tema de la meditación, el tema de todo lo que tiene que ver con atención plena, porque lo que estamos buscando es estar más presentes. Creo que otra cosa fundamental para el propósito es estar presente, no estar en el pasado, que nos lleva a estar en melancolía, o al futuro, que nos lleva a estar en ansiedad, imaginando escenarios catastróficos, que esto también tiene que ver con el control, en los que realmente el 90% es imaginario por el ego. Estamos imaginando escenarios súper catastróficos. Y el reto es poder estar en el presente, porque lo único real es el presente. Lo único real es que estamos tú y yo aquí ahora, en este rincón, hablando. Todo lo demás es el ego. Por supuesto, veo que todo lo que dices tiene sentido, es de lo que estamos hablando. El problema no es que te vaya mal en todo lo que haces. El problema es que alimentas más la voz del ego que la del espíritu. Y cuando te rindes a escuchar a una, el ego siempre va a estar ahí diciéndote, hey, este no es el camino, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo el ridículo. ¿Te piensas que hacer todas estas técnicas, todo esto de rendirte, de dejar ir, te va a dar algo, te va a aportar algo? No, no te va a dar nada, tienes que ponerte a trabajar y a sacrificarte por los demás. Pero es que justamente ese es el proceso que llevamos repitiendo toda la vida y no nos aporta nada. Justamente ese es el proceso que nos hace pensarnos como una persona que es incapaz de aportar nada al mundo. Parece muy fácil esto que estamos haciendo, ¿verdad? Es una conversación entre tú y yo y ya está. Pero la verdad es que no es fácil ni difícil. Es que todas las personas que nos juzgan son incapaces de ponerse aquí, en nuestro lugar, y creer que aportan algo al mundo. Así que para recuperar tu propósito, solo tienes que despejar el camino. Pusiste muchas cosas desde que naciste. Creíste muchas cosas que eran verdad. Y en cuanto tú dejaste de creer en ellas y dejarles de otorgarles poder para dominarte, es cuando entonces a ti te nace todo. Te nace hacer esto. Porque a mí me gusta hacer esto. Yo esté aquí contigo, esté en mi casa, esté en otro sitio. Yo lo voy a hacer. Porque a mí me gusta poder aportar lo que voy aprendiendo yo al mundo y sobre todo lo que yo me quiero enseñar. A ver si yo no vengo aquí a dar una lección,
vengo a enseñarme todo lo que quiero aprender. Yo esto lo tengo que reforzar para todavía hacerlo más fuerte en mi mente. Hay una experiencia, hay una comprensión y hay una aplicación, pero para ello es necesario reconocer que yo no soy nadie para darte consejos, que maestro y alumno van de la mano y por eso estoy aquí, para que las personas que nos están viendo y nosotros podamos alimentar más a la voz del espíritu que a la voz del ego. Wow, esto también es algo que te estaba escuchando y me estaba resonando un montón, ¿no? Porque desde el personaje, desde el ego, parece que siempre tienes que estar en un nivel muy elevado, en un nivel, siempre hay ese juicio, ¿no? De excelencia o de lo que tú entiendes que es estar masterizado para poder hablar de un tema o para poder expresar tu experiencia de vida y demás. Y esto es al final otro autoengaño más de un intento de tener todo controlado. Nosotros estamos aquí y estamos hablando de nuestro proceso porque de esta manera también estamos aprendiendo. No tenemos que tener todo ya planificado, todo perfecto, todo súper desarrollado. El camino se hace al andar. Y esto es fundamental y esto también forma parte de lo que estábamos comentando de soltar el control. De verdad, yo desde aquí sí que me gustaría como lanzar este mensaje, que me lo estoy lanzando a mí misma la primera, de permitirte encontrarte piedras en el camino y aprender de ellas. No hay nada más bonito. De hecho, creo que una de las mayores transformaciones que tiene el ser humano es cuando está en un lugar incómodo, porque cuando estamos en un lugar incómodo, en ese lugar agitado, es cuando realmente estamos a un paso previo de la transformación. El estar en lugares incómodos nos hace movilizarnos. También es salir de la zona de confort. Si yo me estoy cuestionando qué voy a decir aquí o qué puedo aportar y me estoy machacando, nunca estaría aquí. Tengo que salir de la zona de confort, tengo que permitirme llegar hasta donde llegue, expresarme, ponerme al servicio y hablar. Si yo me estuviese juzgando constantemente qué vas a decir, qué vas a hacer, qué vas a estar, no estaría aquí. Entonces eso es parte del proceso. Salgo de mi zona de confort, estoy en un momento un poco agitado, deposito mi fe y suelto el control y me permito fluir. Y yo estoy disfrutando de este momento precisamente por eso contigo aquí. Eso es un poco todo. Bueno, esta ha sido un poco nuestra explicación acerca de lo que pensamos que es recuperar tu propósito, ya que nosotros hemos pasado por aquí muchas veces y hay algo que es muy importante y es la capacidad de autoobservación que tienes sobre ti mismo. Esto requiere de una cualidad que es la honestidad y solo así podrás darte cuenta de la voz a la que estás alimentando. Y cuando tengas honestidad con lo que estás viendo, verás que no te gusta. Cuando tengas más voluntad en querer cambiarlo que en seguir en el sitio donde te encuentras, entonces será cuando encuentres tu propósito y despejes el camino de nubes, de esas que digo que te has puesto tú solo. Así que lo terminamos por aquí. Ha sido un placer poder hablar contigo. Te tengo siempre en casa, pero me gusta mucho tener estas conversaciones contigo, ya sea con una cámara delante o sin cámara. Y ya lo sabes, que todo lo que podemos aportar y dar al mundo es inmenso. Así que luego te doy un beso, ¿vale?